Bienvenidos a todos ustedes que se han unido con nosotros en este precioso tiempo de estudio de la palabra de Dios. Para nosotros es un honor poder estar con ustedes ya desde hace un año. Estamos aquí en estos estudios bíblicos y sabemos que nos siguen desde muchas partes del mundo y gracias. Podrías colocar ahí en el chat en vivo de dónde nos estás siguiendo y esperamos que este tiempo de estudio de la palabra sea de mucha edificación, de mucho beneficio para tu vida. Hoy es muy especial porque estamos empezando un nuevo tema, un nuevo estudio y es la primera carta del apóstol Juan, dado a las iglesias de Asia, esas iglesias que se han fundado. Y bueno, estamos muy contentos, como siempre mi esposo y yo aquí juntos compartiendo. Es un honor poder estar siempre contigo, Dani, compartiendo la palabra. Gracias, mi amor, y bueno, compartimos un aprecio muy grande hacia la palabra del Señor. Y creo que los dos concordamos también en que esta es una carta que nos gusta muchísimo, nos gusta muchísimo y creemos que es muy importante compartirla con todos ustedes. Bueno, les recuerdo que las notas también van a estar ahí disponibles. Hay un enlace, un link en el que ustedes pueden bajar las notas y va a ser muy importante que las bajen. Yo creo que ustedes, muchos de ustedes que se nos han unido como la iglesia extendida de Lakewood también, pueden usar este material para ayudarle a otras personas que están comenzando en la fe. Y esta carta también, como el Evangelio de Juan, es una carta que se presta mucho para meditarla y sacarle mucho cuando estamos comenzando en la fe también. Bueno, la palabra clave en esta carta, y muy importante cuando nosotros estudiamos la Biblia, es encontrar cuál es el mensaje clave, cuál es la idea fundamental de esa carta. En este caso es la palabra comunión. La palabra comunión es entendida como ese compartir, ese tener algo en común que compartimos ambos, esa participación que tenemos en algo en la mesa, la comunión de los alimentos, la comunión de los pensamientos, de los sentimientos, como nosotros como pareja, como matrimonio, la comunión de la vida. De eso se trata la carta del apóstol San Juan. Y en este caso él está hablando, claro, de la comunión que tenemos con Dios, y ese es el enfoque, la comunión que tenemos con Dios, pero que se aplica a la comunión que tenemos como comunidad, valga la redundancia, como iglesia. Y quiero que anotes esa palabra clave allí. Si estás en el chat y estás activo allí, te doy tiempo para que busques la primera carta también de San Juan y la tengas abierta, que la vamos a leer en unos minutos. Juan se ocupa también de advertirnos de las amenazas que tiene la comunión y cuáles son los requisitos que tiene esa comunión, es decir, sobre qué cosas tenemos que caminar para mantenernos en esa comunión con Dios y con los demás. Muy importante. Pedro y Pablo son dos personas que escriben otras cartas del Nuevo Testamento y cada uno de ellos tuvo el detalle de indicar su nombre y de saludar muy personalmente, pero Juan no lo hace, ni en su Evangelio. Juan escribe el Evangelio de San Juan y 3 cartas a las iglesias que se cree que es iglesias de Asia Menor, y es muy probable que esta haya sido escrita desde Éfeso, que es donde él fue un pastor, a otras iglesias que ellos fundaron, por ejemplo, Esmirna y otras iglesias. De hecho hay una carta por ahí de la que se habla acerca que es una carta a la iglesia de Esmirna que está perdida, o sea que no está incluida de hecho en el canon. Pero bueno, estoy refiriéndome al hecho de que Juan, que ya es un anciano, que escribe ahí por cerca de a los finales de los años 80 del primer siglo, principios de los 90, es un anciano y no incluye su nombre, pero se atribuye la carta a su nombre. ¿Por qué lo creemos? No solamente por el contenido que teológicamente calza muy bien con la introducción que ustedes van a ver, la introducción de la primera carta calza muy bien con la introducción del Evangelio de Juan. Hay otra razón por la que creemos eso y es porque 3 de sus discípulos
que son, como los llamamos, apóstoles o padres apostólicos, padres de la iglesia, figuras muy importantes en la iglesia primitiva, como son Policarpo, Ignacio y Papías. Esas tres personas que sí escribieron otras cosas y que no están incluidas en el Nuevo Testamento, los tres reconocen haber sido discípulos de Juan y reconocen desde la antigüedad que esas cartas habían sido escritas por su tutor, por su mentor, por Juan. Claro, la iglesia en los primeros siglos también, cada uno de los líderes de la iglesia reconocieron dentro de lo que llamamos el canon de la Biblia, que incluye los libros del Antiguo Testamento, 37 libros, y los evangelios, las cartas pastorales, Apocalipsis. Todos ellos reconocieron que estas cartas habían sido escritas por Juan y eso es lo que tenemos nosotros hasta hoy. Ya mencioné también, Gloriana lo dijo, es muy probable que la carta haya sido dirigida a alguna de las iglesias allí en Asia Menor y que era parte de esas iglesias a las que Juan les escribe también el mensaje de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis. Yo creo que es importante entender también que como son iglesias a las que él le escribe fuera del contexto judío, entonces la doctrina o la religión que predominaba eran todas las doctrinas filosóficas que estaban en el momento. Y hemos visto en algunos estudios, como en Éfeso, que por ejemplo el gnosticismo era una de las corrientes filosóficas muy fuertes, pero otra a la que Juan está atacando directamente es al docetismo, que es una corriente también filosófica que expone que todo lo que tiene que ver con el cuerpo humano es malo, todo lo que tiene que relacionarse con la carne humana es malo. Entonces, uno de sus grandes impulsores de esta doctrina, su nombre era Cerinto, él enseñaba que Jesucristo, o sea, cómo el cristianismo se permeó por esta doctrina. Él decía que Jesucristo, cuando es hijo de José y María, el cuerpo es también malo, es corrupto, y que él recibe al Cristo divino cuando se bautiza, y que antes de la muerte, antes de la crucifixión, esa divinidad le deja, para entonces matar lo que es malo, que es el cuerpo. Por eso Juan es muy claro cuando comienza la carta diciendo, nosotros mismos lo tocamos, estuvimos con él, o sea, no vieron esta diferencia entre un Cristo divino o un Cristo carnal, malo, como lo explicaba esta doctrina, y por eso es importante entender Juan, por qué se está enfocando tanto en lo que él quiere expresar. Perdón que te interrumpa, amor, pero vamos a tocar ese tema ahorita, en un minuto, pero que eso tiene implicaciones tremendas porque el Evangelio había sido muy claro en cuanto a la encarnación desde el nacimiento de Jesucristo. Y también implica cosas muy fuertes para nosotros como seres humanos, porque entonces el cuerpo humano es malo también. O sea, esa enseñanza de Pablo, eventualmente, donde él dice que hay de mí, porque estoy esclavizado a una naturaleza pecaminosa que se vale de los miembros de mi cuerpo para mantenerme sujeto al pecado. Esa enseñanza, que es buena, termina teniendo implicaciones fuertes y dañinas, ¿no?, para las personas. Es decir, o llega al punto de decir, pues todo lo que es espiritual es puro, todo lo que es humano es malo. Y eso no es el mensaje. Jesús vino a abrazar nuestra humanidad, se hizo uno de nosotros. Y con esto, la implicación que tiene para la santificación de nosotros como hijos de Dios es el cuerpo físico. En realidad no es el mal, es un instrumento de un estado espiritual en el donde estoy caído, y por lo tanto la fragilidad del cuerpo es el instrumento para el pecado, para la expresión del pecado. Pero el cuerpo es obra de Dios, y Pablo dice, y Pedro también, somos templo
del Claro. Espíritu Santo. Este Claro. cuerpo ahora le pertenece a Dios, etcétera. Y yo creo que eso es importante. Cuando los años pasan, los cristianos que están peleando o gente que está buscando una relación con Dios, los monjes ascetas, por ejemplo, se golpean el cuerpo, se azotan, se flagelan, se maltratan el cuerpo creyendo que con eso van a liberar el espíritu en ellos, ¿no? Y, o sea, tiene una implicación a lo largo, con el tiempo muy fuerte, y por eso Juan viene a recalcar. Exacto, es importante que entendamos por eso ese trasfondo filosófico en el que están en este momento la iglesia, porque vemos, como acabaste de decir, cómo eso permeó aún dentro de la iglesia cristiana y cómo las personas decían, no, pues que ya no puedo hacer nada con este cuerpo, ya este cuerpo es como para el pecado, o flagelan el cuerpo para precisamente castigarlo también por el pecado, pero realmente el propósito de la carta de Juan yo creo que es reconciliar también, que Cristo vino a redimir todo, tanto el cuerpo, el alma, el espíritu. Él tiene la capacidad de redimirlo y hacerlo santo. Veamos entonces el propósito de toda la carta. Estamos todavía en la introducción, no hemos entrado al primer verso, pero el primer propósito de la carta mantiene Juan diciendo es la comunión con Dios y también con las demás personas. Segundo, dice Juan que él escribe esto para que su alegría termine de ser completa. Tercero, es que también para que ellos no pecaran o no continuaran en esta doctrina del pecado. Y cuarto, para que supieran que tenían vida eterna y que creyeran en el nombre del Hijo de Dios. Entonces vemos aquí los 4 propósitos de esta carta. Ahora, para los de ustedes que están anotando, les quiero pasar el bosquejo de la carta que nosotros estamos siguiendo, muy importante. Tomen nota, número 1. Hay 4 aspectos, 4 puntos, ideas generales de la carta. Número 1 son las bases y los requisitos para mantener la comunión. Bases y requisitos para tener la comunión. Es capítulo 1, versos 1 hasta el capítulo 2, verso 17. Ese es todo el capítulo, toda la idea general del primer capítulo que incluye bases y requisitos para mantener la comunión. Entonces, la primera parte de la carta es esta, desde el capítulo 1, verso 1 hasta el capítulo 2, verso 17. Segundo, la relación entre la creencia o la fe, el credo y la comunión. ¿Cómo lo que creemos afecta cómo nos relacionamos con Dios y con los demás? Capítulo 2, versos 18 hasta el capítulo 3, verso 3. Y entonces vamos al tercer aspecto de la carta, y es el impedimento y la seguridad de la comunión. ¿Qué puede impedir y qué hace segura esa comunión con Dios? Estamos hablando del bosquejo. Capítulo 3, verso 4 hasta el capítulo 4, el verso 6. Estamos diciendo cuáles son las barreras que limitan o impiden la comunión, y explica la forma en que los que lean pueden superar esas limitaciones y disfrutar de una comunión plena, maravillosa con Dios. Cuarto aspecto de la carta, el amor y el triunfo de nuestra fe. Es una de mis partes favoritas. Alguien más la va a compartir probablemente, pero son los capítulos del 4 al 7, o sea, capítulo 4, verso 7, hasta el capítulo 5, el verso 21. Y nos habla de que el amor de Dios en nosotros vence al mundo a través de la fe que tenemos en Jesucristo, así como Él venció al mundo también. ¿Ok? Entramos en materia, yo creo, ¿no? Busquen su Biblia, si la tienen abierta ahí. Primera de Juan, capítulo 1, dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos. Esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto. Damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros.
lo que vuelve a repetir, lo que hemos visto y oído, les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan, aquí está el propósito de la carta, tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Hablaste de los propósitos que él tenía, están descritos allí. Muy importante recordar esto. ¿Por qué escribo esto? Él dice para que a ustedes les conste quién es Jesús. Les conste que lo conocemos, lo hemos palpado, sabemos de lo que estamos hablando. ¿Y para qué hago eso? Para que ustedes tengan comunión con nosotros. ¿Con nosotros quiénes? Con los apóstoles. Porque los testigos primarios de quién es Jesucristo, qué hizo Jesucristo, la muerte de Jesucristo, que significa nuestro perdón y salvación, y la resurrección, que significa la esperanza de que nosotros seamos hijos de Dios y parte de la iglesia, todo eso depende de que ustedes y yo nos conectemos con la fe apostólica. Lo que los discípulos, vuelvo a repetir, vieron, escucharon, palparon, probaron, fueron parte de eso, recibieron y entonces nos lo comparten a nosotros. Somos cristianos porque creemos en lo que los apóstoles testificaron y de lo cual escribieron. Nuestra base no son leyendas, nuestra base es el testimonio de esos hombres y mujeres. Nuestra base es las palabras y obras de Jesucristo, muerte y resurrección, que ellos registraron, vieron y registraron después, y que trataron de explicarnos por el poder del Espíritu Santo a través de las cartas del Nuevo Testamento. Entonces, Juan dice, si ustedes creen lo que yo vi, escuché y palpé, y les comuniqué como mi testimonio, ustedes van a tener comunión con nosotros los apóstoles. Y nuestra comunión más importante que con la fe apostólica, en realidad apunta a que ustedes tengan comunión con Dios Padre y con el Señor Jesucristo. Muy claro, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que Juan escriba esto al mero inicio? Bueno, porque lo que habíamos hablado hace un rato, Juan enfrenta una gran oposición que intenta deshacer la pureza de la doctrina que ellos predicaron por tantos años. Y entonces el decir que Jesús y su humanidad no era literal, como algunos todavía lo dicen hoy, y que no tenía un cuerpo humano que parecía tener un cuerpo humano, tiene unas implicaciones terribles realmente según los apóstoles. Entonces, ¿qué hace Juan? Primero que nada, él establece la autoridad que él tiene para decirnos estas cosas. Claro. Y para aclararnos, porque, por cierto, si esto pasó al final de los años 80 o principios de los 90, tenemos que asumir que ya no queda ningún apóstol vivo. Del primer siglo, ¿verdad? Claro. Importante, ¿verdad? Buen detalle. Quiere decir que no hay apóstoles vivos ya, prácticamente. Juan es uno de los últimos apóstoles que es martirizado, por cierto. Y él es prácticamente el último testigo de primera fuente. Eso es increíble. Estuvo con Jesús desde el mero inicio, escuchó sus enseñanzas, ministró con él, vio los milagros de Jesús, lo vio cómo vivió, cómo se comportó, cómo ministró, cómo murió y cómo resucitó. Y él mismo estuvo con Jesucristo en la montaña de la transfiguración, en donde él dice, junto con Pedro y el otro discípulo, que vieron a Jesús realmente como quien él es, que es la luz de Dios, la gloria de Dios encarnada en un cuerpo humano. Y por eso él es tan enfático. No, yo sé lo que estoy hablando. Y yo mismo lo toqué. Y se puede referir a el hecho de que después de la resurrección, él mismo estuvo con Jesús en múltiples ocasiones. Y él fue uno de esos discípulos a quienes Jesús le dijo, tóquenme. Un espíritu no tiene cuerpo como yo tengo cuerpo. Un espíritu no come, tráigame comida. Comió. Y ellos se quedaron atónitos, dice, embobados con la realidad de la resurrección. Claro. ¿No? Entonces él dice, yo no hablo lo que me contaron, yo hablo lo que yo viví y sé
que mi testimonio es verdadero. Y mi testimonio, dice Juan, básicamente de lo que habla es de la persona y de la obra de Jesucristo. Y vuelvo a sintetizar qué dice Jesucristo. Él dice, el que era desde el principio, estaba con Dios, era Dios, dice Juan en el Evangelio de Juan. O sea que él da testimonio de que Jesús dijo, yo soy el eterno también, soy el que existía y me sostengo por el propio poder de mi esencia, que es Dios. 2, él habla de que Jesús es el verbo, 3 cosas que dice Jesús, que estaba desde el principio, 2, que era el verbo. O sea, que es la expresión nítida de Dios. Y 3, la vida, que la vida estaba en Jesucristo y habla de la vida eterna. No solamente vida física, sino vida eterna. 3 cosas que dice. Y termina esta introducción con 2 versos importantes, el verso 3 y 4, que lo leímos hace un momento, donde él dice, todo esto se los decimos para que ustedes tengan comunión con nosotros, con Dios Padre y con Jesucristo. ¿Para qué? Para que el gozo de ustedes sea completo, aquel gozo que va más allá de la alegría temporal que nos causan las buenas cosas de la vida. Un gozo que les va a ayudar a ustedes a sostenerse, como era el caso en una época de tremenda persecución y sufrimiento. Y esta es la base que puede sostenernos a nosotros también en medio de muchas batallas y que ha sostenido a los cristianos a lo largo de 2000 años. Es importante que nosotros como cristianos tengamos muy claras las bases, porque hay tantas religiones fuertes, no tantas, pero sí digamos unas 2 aparte del cristianismo, que hablan del Dios creador, del Dios todopoderoso, y tienen sus respectivos mensajeros, sus personas que son los profetas para ellos. Y cuando ellos analizan el cristianismo, lo consideran similar por el hecho de que también nosotros creemos en el Dios que es todopoderoso y que Jesús fue también el mensajero, o un profeta más. Y yo creo que aquí Juan dice, un momento, aquí estamos hablando de que el Dios, o sea, un profeta no existió desde el principio, ni un mensajero, se le llama el Eterno. No contiene en sí mismo el poder de dar la vida, ni de quitarla. O sea, es muy fuerte porque él está dando testimonio de lo que es y lo que hace diferente al cristianismo. Y para nosotros, la diferencia, aunque muchos tengan buenas obras y hagan cosas buenas y se parezcan y tengan devoción a Dios, la diferencia es que en este caso Jesucristo está desde el principio y Jesucristo murió también en la cruz y resucitó. Quiere decir que Jesús sí nos da un avistaje y nos permite entender cómo va a ser el cielo para nosotros. Desde todas las religiones te tratan de explicar cómo va a ser la eternidad, pero ninguno se puede parar a decir, así es. Así es. Ninguno y aquí puede la dar tienes el testimonio. en tu corazón. Aquí la tienen. Así se ve y así se come y así se siente. Jesucristo fue el único que resucitó y entonces muestra cómo es la condición. O sea, acaba el pleito aún dentro de la misma religión judía entre los fariseos y los saduceos. Jesucristo mismo, ya que unos no creían en la resurrección, él mismo responde a todas estas dudas. Por eso es importante entender esto, que nos estamos deteniendo porque son las bases y las raíces de nuestra fe. Ahora sigamos adelante con el versículo 5 y ya Juan va a entrar a lo que es cómo mantener la comunión firme, porque yo creo que una de las primeras tentaciones que tenemos o dificultades que tenemos es mantener las relaciones. Nos cuesta, aún entre nosotros, entre los que nos amamos. Hay pleitos en casa o no, hay divisiones que se dan en iglesias, en las familias y también con Dios. Tiende a haber un distanciamiento. Entonces es importante porque Juan dice, vamos a mencionar en este primer capítulo 2 requisitos indispensables para que la comunión con Dios y con las demás personas sea fuerte. Y si leemos en el verso 5 y verso 6, dice, este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Aquí vemos un principio absoluto.
Dios es luz, que es el mensaje que nos vino a decir Jesucristo, y en Él no hay ninguna tinieblas. Esta gran verdad tiene que ver con la santidad de Dios, y esto se menciona repetidamente en toda la Biblia, no solamente en las cartas de Juan. Por ejemplo, en Génesis, en el capítulo 1, versos del 1 al 5, cuando dice: desde el primer día de la creación, Dios crea la luz para ahuyentar las tinieblas que crean o que cubrían más bien la tierra. También vemos en Juan capítulo 3, 19, el mismo apóstol menciona que las tinieblas son sinónimo de obras malas de los hombres, malas conductas del pecado, que no quiere acercarse a la luz. Eso también es importante notarlo. Judas 13 dice que la oscuridad de las tinieblas está reservada eternamente para los falsos maestros y también para los que rechazan a Dios. En cambio, los que son redimidos por la sangre de Cristo, estaremos para siempre en el cielo, que estará iluminado. Es importante como también el Apocalipsis menciona la luz y el resplandor de Dios constantemente sobre los que están con Él en el cielo. Él es la luz definitivamente del mundo, así lo proclamó Jesucristo. Nosotros estamos en luz por el hecho de estar en Cristo, pero si nos alejamos de la luz, andamos en tinieblas, y por eso es importante mantenernos cerca de la luz. Y entonces Él viene a decir algunas cosas, como en el verso 6, Él corrobora este principio, porque dice: si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas. Aquí hay una contradicción, esto es imposible, porque estamos mintiendo, ya que no practicamos la verdad. Es imposible que estando en la luz andemos en tinieblas, y eso va para... Aquí es donde la carta se vuelve tan personal para todos ustedes que están aquí conectados con nosotros, todos nosotros los que somos cristianos y que decimos que andamos en luz. Una de las claves o de las muestras que se ve en nuestra vida de andar en luz es que las tinieblas no tienen por qué, no tienen lugar en nuestra vida. ¿Cómo ser, lo que estamos hablando es de ser consecuentes con lo que entendemos o conocemos de Dios? Claro. Y que se refleja en cómo nosotros vivimos. A veces a uno le sorprende escuchar historias, mientras viajaba en Latinoamérica, mucho de alguien que estando en malos negocios, cosas muy malas, pasaba a la iglesia el domingo para que el líder espiritual le echara su bendición antes de él ir a matar a unas personas o ir a hacer negocios sucios de drogas y de qué sé yo. Entonces uno dice, wow, qué tan ciego podemos ser los seres humanos. Está en tinieblas, no porque puede ver. Realmente está en tinieblas. O sea, puede decir, yo soy cristiano porque voy a una iglesia cristiana, pero los actos de la persona están reflejando que está mintiéndose a sí mismo y a los demás. Así es. Entonces vemos que el primer requisito para la comunión es andar conforme a la luz, es andar en la luz. Y así podemos estar en comunión con Dios. Y luego el versículo que sigue, el verso 7, nos va a mencionar dos beneficios de andar en la luz. Dice, si vivimos en la luz, así como Dios está en luz, entonces tenemos dos beneficios. Uno, comunión unos con otros. Y el segundo es que la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y aquí es interesante porque el andar en luz, lo voy a decir de otra manera, el andar en tinieblas no quiere decir que andamos, si andamos en luz, no quiere decir que no vamos a pecar. Eso es lo que quiero decir. Porque las tinieblas no necesariamente es el cometer pecado. Las tinieblas es el vivir en un estado de no ser consciente del pecado en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay oscuridad. Y este ejemplo es como cuando tú estás en un restaurante con poca luz o en un lugar con poca luz y tú tal vez te ensuciaste tu ropa, te ensuciaste tu vestido con comida y no lo ves. No es tan grave el tema porque no hay suficiente luz. Hasta que es expuesto en la luz, te das cuenta de las cosas en las que vives. Entonces la luz va a exponer
el pecado, va a exponer la tiniebla. Y el estar en luz lo que va a hacer es delatar precisamente las obras de pecado. Pero el estar en luz, por estar en este cuerpo, vamos a estar sujetos al pecado de todos modos. O sea, siempre vamos a estar con la capacidad de pecar. Sí. Eso es lo que tenemos que tener. Todos nosotros tenemos el 100% de potencial de pecar. Lo que pasa es que tenemos herramientas como el Espíritu Santo que nos ayuda, como la comunión con Dios, que conforme nos vamos dando cuenta de las tinieblas, o sea, de la oscuridad, o se nos va alumbrando nuestra vida, podemos arrepentirnos, podemos caer en cuenta, Señor, lo que hice fue pecado. Entonces Él está diciendo que número uno, el beneficio es, vamos a tener una buena comunión con Dios, porque cuando andamos en luz decimos, Señor, ilumíname. Cuando nos vamos a maquillar o buscamos cosas que sean áreas que no están cubiertas, la luz nos ayuda a ver la imperfección. Entonces, el estar en comunión con Dios te va a alumbrar. El Espíritu Santo te tiene que redarguir. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de pecar. Y después dice que además el otro beneficio de andar en luz es que podemos acudir a la sangre de Cristo, quien nos va a limpiar y nos va, entonces va a ser como ese Tide, ese lápiz de limpieza, ese jabón increíble que va a limpiar la mancha. Número uno, la luz evidenció la mancha de nuestra ropa, de nuestra vida, pero dos, la sangre de Jesús es ese agente que activa y que limpia el pecado de nuestra vida. O sea que hay vuelvo a recalcar, hay una coherencia, es lo que dice, es como, estoy pensando, andar en luz, si entiendo bien lo que Juan está diciendo, es andar en la coherencia de lo que esa luz puede hacer en mi vida. Exacto. Es curioso porque está hablando del el efecto del pecado cuando uno permanece en él. El pecado va a romper las relaciones. Sí. O sea, el pecado nos aleja de los que amamos. Cuando hay en el caso de una comunidad cristiana, cuando uno de nosotros se deja vencer por deseos malos del pasado, porque cuando hay personas que han batallado con las drogas y de pronto recaen, pero después de haber caminado con el Señor recaen, la tendencia es a alejarse, a dejar de reunirse con otros cristianos, a tener pena, tener vergüenza, porque no fui suficientemente fuerte, etc. Y lo que Juan está diciendo es, por eso tenemos que procurar vivir en la luz, no darnos por vencidos cuando en nuestra lucha contra el pecado quizás decaemos en algún área, pero lo que Juan dice es que cuando tú buscas la luz, vas a buscar y mantener sana la comunión con los demás. Y vas a correr, en vez de huir de Jesús, vas a correr hacia Él, porque la sangre de Cristo es la única que pudo limpiarnos de nuestros pecados y puede borrar la culpa que trae el pecado. Y por eso es que nos invita, claro, a que tenemos que estar caminando en esa luz que es Jesucristo. Y viene un requisito, el segundo requisito que es confesar nuestro pecado. Y dice Juan en el verso 8 y 10, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Es una palabra bellísima y tan relevante para todos nosotros hoy. ¿Por qué? Porque realmente de lo que Juan está hablando aquí, cuando dice, si afirmamos, yo no tengo pecado, o si afirmamos que no hemos pecado, cuando nosotros mismos somos conscientes de que la forma en que estamos viviendo no va acorde con lo que Jesús es, dice e hizo, cuando no vivimos así y todavía decimos, yo no he pecado, yo no necesito, eso no es malo, en realidad, o no es tan malo. Juan dice, en realidad,
estás lleno de Oscuridad orgullo. también. Exacto. Claro. Estás lleno te has engañado a ti mismo. Lo único que puede hacer eso en la vida de uno es el orgullo. El orgullo te hace pensar, todos los demás están equivocados, yo no. Es una manera de decirlo, pero en el contexto de lo que estamos hablando acá es, yo no tengo por qué doblar el brazo, yo no tengo por qué pedir perdón, no quiero pedir perdón, etc. Esa costra la hace el orgullo. Y Juan dice, si tú estás en esa postura, el único que se está engañando a usted es usted mismo. Y aquel que se quiere engañar a sí mismo permanece en una oscuridad. La caparazón se vuelve dura y se aleja. Yo creo que eso más bien delata otro mensaje. Cuando alguien, y tal vez no lo dices públicamente, tal vez lo pensamos, yo no tengo pecado, o sea, realmente no tengo pecado en mi vida o en esta situación en donde hay conflicto. Realmente lo que estamos evidenciando es que no nos estamos exponiendo suficientemente a la luz, porque el estar bajo la luz, el Espíritu Santo es el que va a revelar realmente que sí hay, o sea, no es imposible decir que no, sí hay pecado, pero tenemos un Salvador y uno que perdona. Y eso cómo ayuda a las relaciones igual. Y cómo ayuda en las relaciones y cómo ayuda en nuestra relación con Dios. Estamos dando como un principio de vida impresionante para tu vida espiritual saludable y obviamente para otras relaciones, y es tener la capacidad de abrazar la humildad y reconocer, como seres humanos siempre nos podemos equivocar, como seres humanos siempre habrá ángulos de nuestra vida que no vemos y que quizás Dios nos quiere mostrar, y por eso tenemos que venir a la luz. Es venir a la palabra del Señor es una manera, porque dice la palabra que cuando venimos a ella expone el corazón y las intenciones y los pensamientos más íntimos, y a todos nos pasa cuando leemos la Escritura. A todos nos ha golpeado la sorpresa de decir, uy, yo creo que yo estaba acá y esto me está pasando y no lo sabía. Pero también dice Santiago que cuando uno se acerca a la palabra de Dios, uno es como si viera en un espejo quién soy yo para Dios y quién dice Dios que es. Y esto necesito verlo constantemente para poder caminar en una manera nueva de vivir. Estamos diciendo que caminar en la luz es indispensable para mantener la comunión con Dios y con los demás. Y caminar en la luz es mantenernos en la sencillez de reconocer, yo tengo que buscar a Dios siempre, yo tengo que estar abierto a Dios, yo tengo que estar abierto a la corrección, al consejo, tengo que ser enseñable. ¿Por qué? Porque soy un ser humano y siempre puedo equivocarme. Y sabes que uno de mis versículos favoritos con respecto a la luz, y lo tenemos como base para el Ministerio de Mujeres y para la conferencia Brilla, es Lucas 11:36. Y me encanta porque la palabra dice, si estás lleno de luz, sin rincones oscuros, entonces toda tu vida será radiante, como si un reflector te llenara con su luz. La única manera de poder ser reflectores de Dios es realmente dejarnos llenar por la luz. Pero lo que a mí me impactaba, Dani, era esta parte de rincones oscuros. Y siempre lo he relacionado como cuando hacemos limpieza en la casa. Hay un mueble, ¿te acuerdas el mueble ese pesadote, la consola, la cómoda, que aspirando pasábamos así por debajo de ese mueble, por la alfombra, pero un día vimos a nuestro perro, Oseas, a nuestro perrito, que él es un cazador, él es un beagle, entonces tienen el olfato muy desarrollado. Ya no, porque ya está viejito, hasta le tiramos la galleta y ya ni la encuentra, pero él, cuando yo metí la aspiradora, yo vi que él se quedó muy pegado, oliendo debajo de ese mueble, y entonces cuando me agacho y yo siempre limpiaba por la alfombra, pero metí un trapo y limpié por arriba de esa consola, de ese mueble, y había pero una cantidad de telarañas. ¿Y qué es lo que ve? Siempre en los rincones oscuros siempre están telarañas, arañitas, y era un montón de arañas que había ahí, y Oseas las estaba oliendo. Y ahí el Espíritu Santo me habló, esos son los rincones oscuros. Hay cosas que realmente en lo general de nuestra vida se ven bien, somos pastores,
somos cristianos desde hace tiempo, de pronto no eres pastor, pero eres un cristiano fiel. Pero conforme nos exponemos a la luz, sin el rincón oscuro, y ese es el reflector que va a hacer, el Espíritu Santo va a señalar, oye, bendita hora en que, Señor, revelaste que en esta área de mi vida habían telarañas, habían principios que yo creía de orgullo, que yo creía que era de una manera, pero me tengo que arrepentir. Y eso como pasa en las relaciones interpersonales, cuando como dicen en Costa Rica, cuando uno se sienta en la galleta de un tema, o sea, que uno dice, la cosa es así y es así porque sí. Sí. Y cuando uno se sienta en la galleta, no se mueve, es el Espíritu Santo que de pronto, solo Él tiene esa capacidad para hacernos entender. ¿Y cuál es la respuesta de un cristiano verdadero que le gusta andar en luz? Caer de rodillas y decir, Señor, ¿sabes qué? Ay, Señor, perdóname por esto, pero gracias por alumbrarme. Y esto trae una comunión correcta entre nosotros, porque entonces el Espíritu Santo sale ganando. No se trata de que ganaste tú o gané yo, se trata de que el Señor triunfó al alumbrar a veces cuestiones y acabar pleitos en la vida de las personas, y acabar también situaciones con las que estás luchando. Pídele al Señor, Señor, saca a la luz porque yo sigo luchando, o porque me ofende tanto este tema, o porque me duele tanto esto. Quizá el Señor va a alumbrar tu vida aún en el pasado y te va a llevar a algún momento en donde dijo, porque ahí se creó algo, ahí el enemigo aprovechó y creó una puerta abierta en tu vida donde el enemigo ha querido venir a oprimir tu vida. Pues en el nombre de Jesús, dile, Espíritu Santo, ilumíname para que no haya ningún rincón donde, como dice Fiona, inquilinos que no pagan renta viven en mi vida. Hay que delatarlos en el nombre de Jesús. Yo no quiero en mi vida, estamos pagando por una casa, y yo no estoy pagando por las arañas ni por las cucarachas, ¿no? Estamos pagando por nosotros. Un lugar hermoso para vivir. Y esos son inquilinos que a veces se meten a vivir en nuestra casa. Y la promesa del Señor es también, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Amén. Es fiel a lo que hizo, a lo que promete. Exacto. Que ese sacrificio fue suficiente para borrar tus pecados y los míos, para limpiarnos de la culpa, la tuya y la mía. Y es justo. ¿Por qué? Porque Él no pasa por encima de su santidad para lograr perdonarnos a nosotros. Él hizo algo que fue, Él dio la ofrenda justa, que fue el sacrificio de su Hijo inocente, que tomó nuestro lugar, el mío y el tuyo, y abrazó nuestro pecado, el mío y el tuyo, para darnos su perdón y poder abrazarnos y darnos una vida nueva. Y Él dice, ten la seguridad. Esto es muy difícil para alguien que está batallando, para alguien que está caído, para alguien que perdió la comunión con sus hermanos y con Dios. Es muy difícil. Al enemigo le gusta machacar tu herida, ese dolor, esa culpa, esa vergüenza. Le gusta darle duro ahí para que digas, no, Dios no puede perdonar esto, ellos no me van a perdonar, no, yo no puedo regresar. No, Dios dice, soy fiel y justo para perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad. No solo perdonar el acto, sino ayudarte a salir del amor hacia esas cosas que Dios no ama y que aprendas a amar a Dios. Y eso es lo que Dios promete en el nuevo pacto. Esa es la promesa con la que terminamos. Y ¿por qué no oras, amor? Que estabas yendo en una dirección y que podemos orar ahí para terminar. Sí, bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra es veraz. Eres, Señor, amor que cubre, amor que rescata, amor que sana, Señor. Y gracias porque no nos dejas en tinieblas. Gracias porque tú eres luz, y oro en el nombre de Jesús. Dile conmigo, en el nombre de Jesús, Señor, tú vas a alumbrar con tu luz mi vida, y toda tiniebla va a quedar retirada. Así como cuando tú creaste, Señor, el mundo y las tinieblas retrocedieron, en mi vida también, Señor. Yo te doy gracias porque tú, Señor, eres fiel, como decía Danilo, citando tu palabra, fiel, Señor, en ese pacto sigue fiel, ese compromiso tuyo para limpiarnos de toda maldad, y tu justicia, Señor, brilló en esa cruz, y nos sigue alcanzando hoy. Yo te pido, Señor, que seas tú delatando toda obra de tinieblas, Señor, para que no seamos más esclavos de ellas, en el nombre de Cristo Jesús. Y te damos gracias por tu libertad. Gracias, Señor, porque tú nos permites y tú quieres que andemos
en comunión contigo, Señor, y con los demás. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, Amén. Señor. Gracias por estar con nosotros. Ha sido un tiempo muy bueno y nos vemos la próxima en el capítulo 2 de la primera carta de San Juan.